Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD. Ya arrancamos la tarde con mucha información. En un ratito vamos a hablar de economía, de estos cruces que hay por el tema de la deuda, de que Macri, de que Cristina, Alberto Fernández, la verdad de la deuda vamos a contar un ratito. Y también qué está pasando con el tema del dólar, las LELIQs, la bomba ahí que se está gestando y que efectivamente eso sí es un problema. Pero vamos a comenzar con esto. El gobierno filtró un video del cumpleaños de Olivos, de la fiesta de Olivos en julio del año pasado, en 2020, en plena cuarentena dura. Y ahora lo mostramos un segundito el video, ya lo vieron por todos lados. Lo filtra El Destape web, que es un portal muy cercano al oficialismo. Y ahí lo que se plantea es la insólita estrategia oficialista para reducir daños. Hay toda una explicación, digamos, de que el propio gobierno lo difunde, incluso a través de la televisión pública, la verdad que algo nunca visto, con la intención supuestamente de anticiparse a una operación de prensa de la oposición que tenía el video y lo iba a difundir días antes de la elección. Evidentemente, este juego de la campaña electoral da para cualquier cosa, digamos, pero más allá de la campaña electoral, ya hemos hablado bastante, digamos, de lo que ha significado el video, la palabra presidencial, bueno, todo lo que contamos en su momento y no vamos a volver a repetir. Evidentemente, el gobierno está más preocupado en eso que en el hecho en sí y más que nada preocupado a ver si la oposición le saca unos puntitos más de votos o unos puntitos menos y están en ese juego, ¿no? Donde entra todo. Además entra el tema de la economía, la deuda, el pasado, el presente, todo en tono electoral. Pero vean este fragmento de cómo la televisión pública en un flash explica por qué difunden primero que nadie, junto con El Destape, hay que darle crédito, el video del cumple en Olivos. Muy buenas tardes, informa Televisión Pública Noticias. Dan a conocer videos del cumpleaños de Fabiola Yáñez. Tras la difusión de una fotografía, el portal El Destape difundió los videos de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, ocurrido el 14 de julio de 2020, cuando regían las restricciones contra el coronavirus. Según el medio, este material forma parte de una investigación periodística que reveló que esos videos iban a ser difundidos por la oposición en la semana previa de las elecciones primarias. Todo esto con el fin de generar un fuerte impacto electoral. A ver, bueno, eso es la televisión pública. Es decir, la televisión pública difunde un video que publica un portal cercano al oficialismo, en base a una exhaustiva investigación periodística, el video del cumple en Olivos de la primera dama, porque quiere desarticular una operación de prensa que iba a hacer la oposición difundiendo el video días antes de las elecciones. Entonces, supuestamente para neutralizar el impacto, para que esto ocurra ahora y después se diluya y se olvide, lo difunden ahora. A ver, veamos bien el video, ya que lo difundió la televisión pública y El Destape. El video muestra, alguien dijo por ahí, cuando hay foto hay video. Bueno, muestra el típico un cumpleaños en Olivos, soplando la velita. Los aplausos. A ver, poneme el... No, poneme el audio porque hasta Dylan protagoniza el video. Bueno.
Bueno, es el video del cumpleaños, ¿no? Ya dijimos, evidentemente la causa judicial no tiene demasiado para aportar prueba, porque está aportando uno de los que va a ser el imputado, tanto la primera dama, el presidente, los que están ahí presentes, están ratificando, bueno, y confesando, bueno, que no era un brindis, era un cumpleaños, todo el festejo, que el presidente estaba, no es que pasó Viluz y subí, como había sido la primera explicación, sino que estaba ahí. Es evidente que ocurrió lo que ocurrió, eso configuraba un delito, además del delito que el presidente impulsó, el tema de, con su DNU, perseguir penalmente a los que violaban la cuarentena, como estábamos viendo recién en el caso de una reunión social que estaba prohibida. Insisto, está el tema de la palabra presidencial, la firma del presidente, la inconsciencia absoluta del presidente ahí ni con un barbijo cerca, siendo un señor mayor de 60 años con comorbilidades. En julio del año pasado, 2020, cuando todavía estaba muy lejos la llegada de alguna vacuna, lo que ya contamos. Vamos a analizar acá rápidamente este hecho insólito, ya no vamos a quedar con el video porque está claro que el gobierno sintió el impacto, no del video. Ahora lo increíble es que el problema es el video o la foto. Está bueno que el propio gobierno reconozca que ese no es el problema, sino que el problema es el hecho. Y el tema es esta estrategia insólita de lanzar la cosa para que no aparezca antes, porque eso sería un golpe, un impacto político, como si la población fuera, o los votantes fueran sonsos, digamos, ¿no? De un lado y del otro. Porque si se difunde ante la elección, el impacto que puede tener, es decir, pura especulación política, como viene ocurriendo todo el tiempo en esta campaña electoral. Bueno, lo que planteamos claramente, el gobierno quiere, y lo volvió a ratificar ayer Cristina, y ahora avancemos, volvió a ratificar Cristina, quiere dejar atrás la fiesta de Olivos y subir a Macri al ring con el tema económico, con la economía. Ese es el punto principal, y dejar atrás la fiesta de Olivos, el cumpleaños y demás. Y por eso difunden ahora el video. Y Cristina ayer tuvo frases fuertes vinculadas a esto, volvió a estar Macri en el escenario, aunque no presente, en el discurso tanto del presidente como de Cristina, en un tono muy combativo los dos. En los últimos 2 días venimos a revalidar una vez más lo que hicimos, porque lo vamos a volver a hacer, dando la esperanza a Cristina de que se puede volver en algún momento a lo que yo llamo la etapa feliz de reactivación del kirchnerismo entre el 2003 y 2007, con gran creación de empleo, baja inflación y una recuperación muy fuerte del poder adquisitivo salarial después de lo que era la crisis 2001-2002. Y en el mismo sentido, Cristina ayer lanza la frase, como es evidente y lo reconocen, esta es una novedad respecto al kirchnerismo. El kirchnerismo hoy no oculta que hay 52% de inflación, que hay 45% de pobreza, que el INDEC marca lo que marca. Hoy reconocen que la situación es indefendible, que no hay, más allá de un datito de si se recuperó un poquito el consumo o un datito a ver si mejoró un poquito el empleo porque abriste la economía, está claro que es la peor situación económica para llegar a una elección de medio término y a una PASO, lo mostramos el otro día, de las últimas 5 elecciones, al nivel de la crisis económica del 2019 que sepultó a Macri desde el punto de vista de su gobierno, desde el punto de vista político, en agosto. Todos los indicadores están o igual o peor, hay varios indicadores que están peor respecto a eso que era el momento crítico de la crisis de Macri en agosto del 2019. La caída del salario real, la caída de la jubilación en términos reales, la caída de los salarios públicos en términos reales, la caída del empleo y la suba de la desocupación. Todos los indicadores empeorando. Y a diferencia de lo que ocurrió en 2013, 2015 y también 2017 con Macri en ese caso, el gobierno que se queda sin demasiados instrumentos para impulsar la demanda. Estamos en el peor nivel de crédito para el consumo de la familia, en el peor nivel de obra pública, si bien se reactivó este año, es el menor nivel de obra pública de las últimas 5 elecciones, y así puedo seguir enumerando, y eso obviamente se percibe, y tanto Alberto Fernández como Cristina lo reconocen, y en todo caso apuntan al pasado de Macri, a la herencia,
y tratan de vender algún futuro, diciendo vamos a llegar en algún momento a volver a hacer lo que queremos. Pero bueno, Cristina planteando también la vida que queremos requiere no de uno, sino de muchos periodos, pero en este momento está con la dificultad que en la democracia tiene que validar en esta elección de medio término cómo llega al 2023. En vez de estar pensando en el 2023 para adelante, ni siquiera puede pensar de acá a un mes. Está con mucha preocupación en el gobierno porque se ven en una situación muy compleja desde el punto de vista económico, de la cual es difícil salir, después vamos a hablar de ese tema, pero también desde el punto de vista político. Si bien esta frase retumbó y algunos dicen, Cristina quiere de nuevo, Cristina eterna, y están viendo a ver cómo hacen en esta elección para fortalecerse mínimamente y llegar al 2023. Lo que vengo planteando hace rato. Vivimos un último gobierno de Cristina donde Cristina fue débil, y sobre todo los 2 últimos años, después de ser derrotada en la provincia de Buenos Aires por Massa, que la discusión era si llegaba o no llegaba al 2015. Vivimos un gobierno anterior que estaba knockout y quedó absolutamente knockout desde abril de 2018, cuando se disparó la crisis cambiaria del gobierno y se disparó la inflación, el tipo de cambio, la devaluación y todo lo que conocen. Y este es un gobierno que en vez de estar pensando en los próximos periodos, si viene Kicillof, si viene Máximo Kirchner, está pensando cómo hace para levantar la situación terrible, piso de crisis económica que generó la pandemia, la cuarentena, después de 2 años de recesión del gobierno anterior, y a un gobierno que lo habían votado para mejorar la situación económica. Y hoy, como les contaba, estamos en una situación económica peor. Ya están Facundo Nejamsky y Gabriel Slavinsky. Gracias a los dos por atendernos, como siempre. Gabriel, a ver, quiero empezar por esto. La verdad que es insólito, ya todo se pone en un plano de a ver si me sacase un votito más por un lado, un votito por el otro. Yo nunca había visto esto de que la televisión pública y el propio oficialismo difundan un video donde el presidente está cometiendo un delito. El presidente lo traduce como un error, pero lo ha reconocido ya varias veces, pero evidentemente esto lo persigue. Y el argumento es para neutralizar una operación política de la oposición que quería difundir esto algunos días antes de la elección. Sí, la estrategia insólita tiene nombre y se llama, en tiempos de vacuna y de pandemia, inoculación. Es, de alguna manera, buscar cerrar el tema como si fuese una vacuna, otorgando una dosis, aunque sea mínima, de lo mismo que ya veníamos viendo. Esto fue casi que una foto animada y algo así como muestro videos que no deberían ser mostrados de un modo cuidado y con un encuadre propio. Creo que esa es la ganancia que se buscó. También pensaría, digamos, como estrategia, por más insólita que sea, que hay dando vueltas ahí, ¿no? Porque quizás hay algún otro video donde el presidente esté bailando o abrazándose y la situación cambia. Quizás no fue tan insólita la estrategia esta, sino que plantaron un video para que, más cerca de la elección, la ciudadanía digan, bueno, estos videos ya los vimos, ya son noticia vieja, entonces los dejamos de lado y, sin embargo, quizás tenían una gravedad mejor. De eso se trata la inoculación, igual que una vacuna. Facundo, ¿cómo interpretás esto? Y si esto tiene algún peso, claro, todavía no pueden saberlo, han hecho algunas encuestas, sondeos, todos pagan mucha plata, digamos, en la ciudad, en la provincia, a nivel nacional, para ver cómo está el humor social y demás. Pero más allá de esto, yo siempre dije, no sé si habrá algún impacto electoral o no. Eso no le quita gravedad al asunto y el problema principal es cómo queda para gestionar el presidente. Pero evidentemente el gobierno le da alguna relevancia desde el punto de vista electoral a este tema y bueno, quiere pasar rápidamente, dejar atrás este tema e instalar el tema económico, que tampoco está en una buena situación. A mí me parece que acá hay 2 momentos y 2 cuestiones. A ver, en términos de medición de la opinión pública, me parece que todavía es muy temprano para ver cómo sedimenta un episodio de estas características, porque los primeros días, porque lo de la foto es un episodio muy reciente, lo que suele suceder con este tipo de sucesos es que genera una bronca y una indignación, pero no necesariamente después esa bronca e indignación generan el mismo tipo de impacto
en la relación que la figura afectada tiene con la opinión pública en general y con la porción con la cual particularmente está interesada en mantener o recrear el vínculo. Es decir, habrá algunos sectores de la población con los cuales es irreversible la relación del actual presidente, y habrá otros espacios con los que tiene más posibilidades de reconstituir. Yo coincido con vos, Maxi, que me parece que lo más importante, lo más complejo de todo, es cómo reconstruir la credibilidad del presidente, ya no de cara a este proceso electoral que es inminente, para el que falta un mes, y que eso en todo caso afectará al Frente de Todos y a la performance electoral que tiene el Frente de Todos, sino después de las elecciones, donde hay una agenda mucho más compleja, mucho más difícil, que tiene que ver no solo con un acuerdo con el FMI del que todos hablan, pero que nadie sabe muy bien cómo se va a terminar comiendo ese acuerdo, hasta la necesidad de sentar a otros actores políticos a esa mesa que requiere de un presidente con ciertos grados de legitimidad y credibilidad. En ese sentido, ahí sí va a ser importante ver cómo sale el presidente, y ahí yo creo que hay una combinación de dos elementos. Por un lado, cómo termine dañada su credibilidad después de este episodio y de todas las gestiones que los colegas de Gabriel hagan para tratar de reducir los daños y que el presidente salga lo menos dañado posible de esta situación. Y eso va a estar combinado con el proceso electoral. Es decir, hasta dónde la performance que finalmente tenga el Frente de Todos en las elecciones va a terminar afectando la credibilidad del presidente. Y te cierro con esto. El Frente de Todos es una fuerza política de alrededor de 45 o 50 puntos, pensando en el peronismo, ¿no? Si fuese el peronismo, es la mitad de la población en la Argentina es peronista y la otra mitad es no peronista. A veces hay fuerzas que los interpretan esos sectores en forma muy cabal, como fue el Frente de Todos en el 2019, y sacan 52 puntos. A veces sos Unidad Ciudadana y sacás 35, 36 puntos. Acá la pregunta es, ¿quiénes son los líderes hoy del Frente de Todos que le pueden hablar a ese 15% extra del núcleo duro o 20% extra del núcleo duro del kirchnerismo, al cual le están hablando en estos primeros días post-foto? Es decir, estos primeros días post-foto, yo diría, es un efecto torniquete. Le hablamos al núcleo duro, decimos, claro, bueno, estamos todos, somos todos los que estamos, nos contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, estamos todos. Ahora, los que están un poquito más afuera, que te miran con más escepticismo, que quizás se alejan de vos por tus posturas más duras en términos de política económica, de política internacional, con los cuales tu puente era Alberto Fernández, los Sergio Massa. La pregunta es, con el presidente dañado en su credibilidad, ¿quién le hace el puente al peronismo con esos sectores? Eso me parece que es lo más preocupante de cara al proceso electoral, pensando en el Frente de Todos y en que una elección no muy buena del Frente de Todos puede terminar afectando la gobernabilidad de cara a futuro. Es interesante lo que vos planteás, es muy interesante lo que planteás, ¿no? Respecto a esto, ¿no? De que el gobierno está en este momento tratando de solidificar su voto duro, con un discurso más duro, levantando el tono y sobre todo Cristina. Lo que sucede es que lo que vos planteás, que es quién le habla al votante independiente, ese era Alberto Fernández, que quedó, si esto fuera un juego de ajedrez, y bueno, quedó acorralado, digamos, sin posibilidad de mover, ¿no? Y quedó acorralado, justamente era el que le hablaba a ese electorado, ¿no? Era el que, en todo caso, ponía con Guzmán el mensaje de que la economía iba a ir lentamente normalizándose, es decir, el que le hablaba a ese electorado. Y también estaba pensando en el otro tema, pues yo insisto con el tema pandemia y el tema gestión. El presidente también ha quedado con este tema en particular muy dañado en su palabra. Ahora vamos a hablar en un ratito de que algunos dicen que ya hay circulación comunitaria de la cepa Delta en la ciudad de Buenos Aires. Se han detectado 5 casos que no tienen ninguna conexión con nexos del exterior, con viajes del exterior, y hay temor de que esto escale rápidamente, porque en general empieza por la llegada de viaje del exterior y demás en Ciudad de Buenos Aires y después se va extendiendo. Ojo que ese es un tema. ¿Cómo se emite un mensaje hacia adelante con el tema pandemia, que había sido el caballito de batalla de Alberto Fernández? Fernández construyó su capital político el año pasado y después lo fue perdiendo todo alrededor del tema pandemia.
Y ahora lo que se está cuestionando no es si Alberto Fernández se pasó de rosca con el ajuste fiscal en el primer semestre con Guzmán, o si está negociando bien o mal con el FMI, sino que se está discutiendo su credibilidad en la gestión del tema pandemia. A ver, Gabriel. Que fue particularmente lo que lo hizo líder, lo que lo colocó en ese primer plano que buscó en el centro del cuadrilátero. Apenas asumió pandemia en primer plano como tema, pero si vemos los dos subtemas, el primero fue la cuarentena, que se la puso al hombro, se la cargó en la espalda, y así ese peso también lo fue derribando, digamos, poco a poco en su nivel de aprobación, y en el segundo momento fue la vacunación, que hoy en día sigue vigente como uno de los grandes temas de la estrategia del Frente de Todos para la campaña. Ahora, en esa circunstancia, como el golpe es certero, la foto pega en ese lugar, como decía muy bien Facundo, de la credibilidad del presidente en persona, en su liderazgo, donde se plantó. Entonces, ahí hay uno de los aspectos. Y después creo que lo que responde a la pregunta inicial en el recorrido que hiciste, es que la campaña del Frente de Todos es con todos, es con todas, es con todes, y es en contra de Macri y en contra de el virus que nos vino a afectar. Entonces, más allá de que Alberto quizá a su voto, ese que trajo como articulador de un frente, convocando a Massa para que puedan de alguna manera moderar, que el kirchnerismo sea un poco más cordial para esta gente que quizá no votaba directamente a Cristina, y eso sí podía acercar a ese votante. Me parece que ahí es donde está la duda, la complicación, y sí hago un contraste importante. En las campañas anteriores, sobre todo 2019, pero en las anteriores también, Cristina usó mucho el recurso del silencio, de quedar afuera de la campaña, y sin embargo, fíjense cómo en este contexto sale a poner el pecho a las balas, decir aquí estoy, acá es con todos, es con todas, y es la unidad, porque eso es lo importante en contra de la pandemia y del gobierno anterior. Te lo pongo, a ver, te lo pongo, Facundo, en otros términos. Acá hay electorados, audiencias muy bien definidas, ¿no? Está claro los que juegan a fondo para el gobierno, los que juegan a fondo para la oposición. Tanto en las encuestas, eso se ve bien claro, sino como también en las audiencias de ciertos programas de comunicación, en ciertos canales en particular, ciertos programas donde son o ídolos del antikirchnerismo o ídolos del kirchnerismo, ¿no? Le hablan a ese público y la rompen, les va bárbaro con eso, ¿no? Porque le hablan a los convencidos y en todo caso el comunicador expresa lo que ya piensa el televidente o el votante. Nosotros acá siempre contamos que estamos en general en un problema, digamos, porque criticamos por igual, me suelen decir, siempre hablas de Macri, lo criticás y esto que el otro, o también al actual oficialismo, ¿no? Pero bueno, ha sido siempre digamos, el eje de cómo he hecho periodismo durante muchos años mientras van pasando todos los gobiernos. Y siempre dije que los gobiernos pasan, no hay ningún gobierno que en la democracia se quede. Pero en este caso en particular, justamente por eso estoy hablando de un sector que no está convencido, que no está fanatizado. A nosotros nos ven también algunos kirchneristas, nos ven algunos antikirchneristas duros. Pero en este caso particular, por ejemplo, es un tema delicado, insisto, porque es un tema que obviamente a todos los gobiernos del mundo los dañó mucho, las cuarentenas, las restricciones. Pero nosotros en particular con este tema hemos dicho, bueno, era completamente legal el DNU del presidente, lo decían los constitucionalistas, si estaba había que respetarlo. Y sobre todo esto se ha construido el desencanto del presidente, violando su propia norma. Es decir, uno podía criticarlo al presidente en la forma de administrar la economía, de administrar la pandemia, del tema de las vacunas, el vacunatorio VIP. Ahora, jamás podía llegar a pensar que podía también violar lo que él mismo estaba imponiéndole a un gastronómico que cerró el local y que está todavía pagando las deudas si es que sobrevivió. A ver, a mí me parece que lo que hay que prestar atención acá, o por lo menos yo lo que le prestaría atención es,
si el gobierno tenía 52 puntos porcentuales de votos en el 2019, antes de esta foto, con Alberto Fernández en gestión sin la foto, ya el gobierno no tenía esos 52 puntos porcentuales. Es decir, había un porcentaje de votantes que se habían ido o que no querían votar porque no se sentían conformes con la gestión de la pandemia, o porque responsabilizaban al gobierno por la actual situación económica, o porque no les gustaba el perfil que finalmente desarrolló Alberto Fernández como presidente. Entonces ahí había una parte de votos, o porque era una elección legislativa, y en una elección legislativa uno polariza menos y tiende a tomarse la licencia de votar a una fuerza que puede ser tercera o cuarta, porque sabe que se juegan menos cosas que una elección presidencial. Entonces ahí me parece que hay un punto que hay que tener en cuenta. Pero, perdona, vos decís que ya había sufrido el gobierno la fuga de votos que sufrieron en general la mayoría de los gobiernos en el mundo, sobre todo los gobiernos nacionales, por la pandemia y por el derrumbe económico que se generó en todo el mundo. La B corta es igual, la caída es igual en todo el mundo. Lo que es distinto es la recuperación. Obviamente Argentina va mucho más lento por los propios problemas económicos que tiene. Pero esa salida de votos ya se le había producido al gobierno. Una parte de la salida de votos se le había producido. Después, la pregunta es, ¿esto que impacta directo en la credibilidad del presidente? Que es diferente a lo otro. Lo otro es una mirada subjetiva acerca de me gusta o no me gusta la gestión económica, donde vos te preguntás y decís, bueno, ¿de quién es la responsabilidad sobre la actual situación económica? ¿Es de Macri, es de la pandemia, es de Alberto? Vos decís, bueno, no, es de Macri y de la pandemia. Entonces le doy un voto, renuevo mis votos con el Frente de Todos y lo sigo apoyando. Ahora, distinto es si vos decís, bueno, más allá de la gestión, no le creo a Alberto Fernández porque no cumplió una norma que él mismo emitió. Sí. Y ahí yo lo que planteo es lo siguiente. Ahí el problema, y le voy a robar una idea a un colega que se la escuché, que después revelamos el nombre, hace 2 días, que me parece que dan la clave, que es, el problema acá no es la gravedad o no gravedad de la foto. El problema acá es la cercanía con la elección. A ver, en la Argentina, presidentes que han cometido errores, transgredido alguna norma, cometido algún acto... Causa de corrupción. Causa de corrupción. La verdad que Alberto Fernández no es el que, digamos, uno podría ubicar en el tope de gama de esa lista. Sin embargo, un episodio de estas características a un mes de la elección, es difícil saber si va a ser olvidado como han sido olvidados otros sucesos de la vida política argentina que en un par de meses son reemplazados por otras preocupaciones. Está claro. Para mí es el gran interrogante. No, está claro, y hasta ahora, en general, las elecciones en la Argentina se han votado fundamentalmente por temas económicos. Por eso decía, ojo, que estamos en el peor momento. Las elecciones se han votado en general por temas económicos. Juntos por el Cambio hay un sector que piensa que ganó la elección del 2015, además por la denuncia de corrupción, Cristina, Aníbal Fernández. Evidentemente, eso tenía una cuota, pero yo siempre dije, ojo que los 2 últimos años, o el segundo mandato de Cristina, desde el punto de vista económico, mostró un agotamiento total. Y eso es lo que permitió que emergiera, primero la derrota en el 2013 y después el triunfo de Juntos por el Cambio en el 2015. Hoy se está discutiendo fundamentalmente eso, y se está discutiendo también lo que vos mostrabas tu encuesta, Facundo, respecto a quién se le atribuye mayor responsabilidad en la actual situación económica. Y esto es así, porque lo mismo pasaba con el gobierno anterior y lo mismo pasaba con Cristina, que se pasó 12 años hablando de la herencia del 2001-2002 y de la alianza. Fue una mega crisis y verdaderamente eso le sirvió. Lo mismo le pasaba a Menem, que ganó la elección del 95, además de haber estabilizado la economía después de las hiperinflaciones, pero recordándole a la gente permanentemente las 2 hiperinflaciones, la de Alfonsín y la de que tuvo él apenas llegó al gobierno. Hoy la discusión es esa, ¿no? Porque efectivamente el gobierno está permanentemente machacando acá, más que está la pandemia por un lado como el impacto, y después está la herencia económica que dejó Mauricio Macri. Yo creo que el gobierno trata de renovar su compromiso con sus votantes, planteando, por un lado, el mensaje de la vida que queremos, que está a la vuelta de la esquina, y de la recuperación económica
de la mano de la vacunación. Eso me parece que es el mensaje que está tratando. Ahora, las elecciones también son de microcirugía, ¿no? Son operaciones ahí. Gabriel, que es especialista en campaña, se conoce mucho el tema, lo sabe muy bien. Después se ganan por 3 puntos, 4 puntos. A ver, Mauricio Macri fue presidente por 2 puntos. Y Scioli es embajador en Brasil y no presidente, también por 2 puntos. Entonces, la diferencia de esos 2 puntos, ahí sí te puede operar en la cercanía con un proceso electoral, te puede operar una foto de estas características, te puede hacer un daño que haga que no ganes la elección, que la pierdas por 2 puntos, 3 puntos. Entonces, ahí sí me parece que es un tema al cual le tenemos que prestar atención, porque si fuese enero, yo te diría, bueno, por ahí en julio nadie se acuerda de esta foto, la recuperación industrial, un programa económico que hace salir. Ahora, un mes de la campaña, hay que estar atentos. No, y además acá también se está discutiendo, porque es una elección después de todo legislativa. Después tiene Alberto Fernández 2 años de gobierno. Lo que se está discutiendo es, bueno, obviamente el principal cimbronazo para el gobierno, si hay algún resultado que no es muy favorable en la provincia de Buenos Aires, que están viendo todos ahí, es qué hace Alberto Fernández para redefinir su gabinete, donde obviamente si llega a haber ahí un resultado que no es el esperado por el oficialismo, todas las miradas y toda la presión va a ir sobre el presidente. La presión de Cristina, la presión de Massa, digamos, pidiéndole urgente cambios sustantivos en el gobierno para los próximos 2 años. Eso es un poco lo que se está discutiendo también en esta elección. Facundo, gracias, muy amable como siempre. Gracias, Gabriel Slavinsky, muy interesante escucharlos como siempre. Bueno, a ver, vamos a avanzar con los temas. Contame el tema este de bancos que ofrecen créditos a tasas impagables. ¿De qué estás hablando con este tema? Bueno, que acá contamos que las tarjetas de crédito estaban estalladas, que la gente justamente no tenía más posibilidad de endeudarse con tarjetas de crédito. Los bancos tomaron nota de esta situación, los bancos también son socios en las tarjetas de crédito, pero en vez de habilitarle una mayor posibilidad de endeudamiento con las tarjetas, ¿qué están haciendo? Están tomando una vía alternativa y, por cierto, mucho más rentable para los bancos de cómo la gente puede endeudarse. ¿Qué hacen? Le mandan correos electrónicos justamente a los clientes bancarios, a los clientes de sus propios bancos, para ofrecerles líneas de crédito más onerosas, con tasas de interés más caras, que hoy ofrecen las tarjetas de crédito, que tienen un tope a las tasas de interés, que es del 43%, 65% cuando uno le mete adentro los demás costos. Pero fíjate, acá traje algún ejemplo de un crédito que le están ofreciendo los bancos a sus clientes cuando tienen cuenta sueldos. Las condiciones son ingresos de 40.000 pesos, de por lo menos 40.000 pesos mensuales, te ofrecen hasta 2 millones poder financiar, un plazo de hasta 72 meses, y acá viene la cuestión. Fíjate la tasa de interés, 59% anual, pero cuando vas al costo financiero total, se va al prácticamente 100% anual. Por eso te digo, son créditos impagables con tasas de interés súper onerosas, mucho más cara que la refinanciación con la tarjeta de crédito. Y mirá qué ocurre cuando vos sacás por cada 10.000 pesos a 72 meses, ¿cuánto se hace justamente ese nudo de deuda? Bueno, la cuota es representativa del 608 pesos con 80 centavos cada mes. Durante Está bien, pero el meses. tema de ese nominal la gente pierde noción, digamos, porque 43.000 pesos dentro de 72 meses, ni sabés cuánto es. Claro. 100% de costo financiero total, ese es el dato principal. Y lo que ocurre es que si vos sacás 10.000 pesos y tenés que devolver 43.000 pesos, digo, como concepto la deuda se te multiplica por 4 a lo largo del tiempo. Lo que quiero decir es que los bancos... Está bien, pero en pesos y no sabemos cuál es la inflación. Si vamos a una hiperinflación, es un buen préstamo. Hoy es un préstamo a 100%, con una inflación que está en el 50%, es un préstamo muy caro, es un préstamo carísimo. Y tomando en cuenta los salarios justamente, los aumentos salariales. Y digo, este es un crédito promedio de lo que están ofreciendo. Esta tasa de interés, este costo financiero del 100%, es promedio porque depende de cuál sea la relación con el banco. Depende, por ejemplo, de si tenés tarjeta la premium o la más básica. Es la contracara de lo que está pasando con la incertidumbre y la expectativa de devaluación y de inflación a futuro. El Estado Nacional
no está pudiendo financiarse más allá de 2 o 3 meses. Pudo colocar algún bonito pasando las elecciones con lo justo, muy poquita plata. Todo el resto lo está colocando en estos próximos 2 meses ante la elección, a una tasa del 38%, 35% alguna, un poquito más otros, 40% otros. Es decir, pero no puede pasar de la elección con la colocación de deuda para renovar su deuda en pesos porque le piden cualquier tasa. Los bancos que toman esa deuda o los fondos de inversión o los inversores privados. Entonces, marca esa incertidumbre. Si un préstamo te lo dan ya a más plazo, a 72 meses, te cobran cualquier cosa. Claro. Es lo que están haciendo los bancos hoy. Y lo que quiero decir, Max, es esto, que por eso te digo, el promedio es del 100%. Si, por ejemplo, porque este es un caso de un cliente que cobra cuenta sueldo. Si no cobras cuenta sueldo, en vez de 100%, es del 147%. Es esa incertidumbre. Por eso, querías agregar algo con el tema Larreta, que salió a hablar del tema del video y se metió también en esa discusión. Claro, a ver, sentido común, ¿no? Perdón la adjetivación, pero dice, si se hubiese arrepentido, lo hubiese publicado antes al video, no hubiese esperado tanto. ¿Eso quién lo dijo, Larreta? Claro, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que llama la atención porque siempre tuvo, más allá de algunos chisporroteos puntuales, ¿te acordás cuando le sacaron la coparticipación por lo de la policía? Siempre tuvo buena relación con Alberto Fernández. Si publican el video porque estamos en campaña, no sé cuán arrepentidos están, dijo Horacio Rodríguez Larreta, y vemos una estrategia donde, como decíamos y comentabas vos en la editorial, le empiezan a hablar cada uno de los espacios más a su núcleo duro, como decía Nehamsky, ¿no? Tratando de contener primero los votos antes de ver cómo siguen. El mejor juicio que puede haber es el de las urnas, dijo Larreta. En 3 semanas tenemos elecciones y la gente va a evaluar al gobierno. Esto despegándose de los que promueven dentro de Juntos por el Cambio el juicio político. Sí, dijo que no está de acuerdo con eso, dice que, por eso ahí engancha la frase, el mejor juicio que puede haber es el de las urnas. Claro, hay sectores dentro de Juntos por el Cambio que proponen un juicio político, tampoco le dan los votos, ¿no? Para un juicio político, es justo decirlo, a Juntos por el Cambio. Y otros sectores dicen que no, por ejemplo Carrió dice que un juicio político sería funcional al kirchnerismo. Dijo Carrió ayer que sería muy patético, palabras más, palabras menos, ver a la oposición votando con la cámpora la destitución de Alberto Fernández, como amenazando, esto lo dice Carrió, como amenazando con que si se va Alberto, la que ingresa a la cancha a jugar de titular es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, mañana voy a explicar el tema de la deuda del Tesoro y el endeudamiento con Cristina, 1 y 2, con Macri y con Alberto Fernández, ¿no? Porque hoy no tenemos tiempo, tenemos que hablar un ratito del tema de la variante Delta, que me parece un tema muy relevante de la circulación comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que sí me parecía también, donde hay que opinar con mucha atención, hay que poner el foco, porque si no empiezan las discusiones ridículas de campaña electoral. ¿Por qué digo ridícula? Porque el gobierno anterior, que tuvo un desmanejo total con la deuda, para financiar un déficit fiscal en pesos, tomó 70.000 millones de dólares de deuda en los mercados privados, y que después tuvo una crisis de deuda antes de que existiera Cristina, en abril del 2018, cuando no había, nadie se acordaba de Cristina, hace 3 o 4 meses había sido derrotada olímpicamente en la elección en la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, pero tuvo una crisis de deuda que le generó una situación inmanejable al gobierno anterior, cosa nunca vista. No solamente devaluaron fuertemente con el dólar yéndose de 20 pesos a 45 pesos antes de la elección de agosto del 2019 y después a 60, como saben, pero una super devaluación. El acuerdo con el fondo y aún así no lograste despejar mínimamente la crisis. Bueno, básicamente porque te habías tomado toda la deuda del mundo en dólares. Y eso en la Argentina lo conoce todo el mundo que ha evaluado la política económica en la Argentina durante las últimas décadas, salvo el equipo económico del gobierno anterior, que se hizo inmanejable y estuvieron 1 año de crisis y por eso fueron derrotados olímpicamente en la elección de agosto del año pasado. Pero mañana lo voy a explicar bien. Lo que sí quiero contar es lo que está pasando hoy con el tema de las LELIQs. Y ahora vamos a hablar con Walter Graciano, porque este sí es un tema complejo. No es que Alberto Fernández en 1 año y medio se tomó toda la deuda. De hecho,
la deuda del Tesoro. De hecho, tiene cerrado el endeudamiento. Recién este año pudo reconstruir el mercado de deuda en pesos para emitir deuda en pesos y que no sea puramente la maquinita de financiar pesos del Banco Central al Tesoro. El año pasado, cuando estalló la pandemia y la cuarentena, se derrumbó la recaudación, se expandió el gasto público por el IFE, el ATP y todas las ayudas por todos los sectores que estaban cerrados. Aún así, Argentina tuvo un paquete módico de ayuda respecto a otros países que fueron mucho más expansivos y con ayudas mucho más genuinas y más fuertes al sector privado. Eso generó en la Argentina un mega déficit fiscal el año pasado que fue financiado casi íntegramente con la maquinita de emitir pesos del Banco Central. Ahí no es que Alberto Fernández tenía abiertos los mercados de financiamiento para tomar deuda en el exterior o el mercado de deuda en pesos local, sino que lo financiaron íntegramente con la maquinita de emitir pesos. Por eso me parece ridícula a veces la discusión que plantean algunos funcionarios del gobierno anterior, planteando, también se endeuda este gobierno. Vamos a contar las cosas como son y vamos a mostrar el zafarrancho que hay hoy con las LELIQs, con la emisión de pesos y con la brecha cambiaria, que el gobierno no sabe cómo atajarla, pero justamente por la mega emisión de pesos del Banco Central del año pasado, que obviamente sigue este año. Fíjense lo que ha pasado con las LELIQ, que son deuda de muy corto plazo que emite el Banco Central. ¿Para qué? Para retirar los pesos que por otra ventanilla le da al Tesoro. Es decir, son bonos que el Banco Central emite, se los da a los bancos, sobre eso les paga una tasa de interés a los bancos, para retirar parte de la mega emisión de pesos que hace el Banco Central para financiar el déficit fiscal. ¿Por qué hace eso el Banco Central? ¿Y por qué de la promesa de Alberto Fernández vamos a terminar con las LEBACs y las LELIQs para pagarle con los intereses a los jubilados? Tenemos una situación en la Argentina donde los últimos 2 años, como venimos mostrando en este programa, los jubilados siguieron perdiendo fuertemente poder adquisitivo y se dispararon las LELIQs y se dispararon los intereses que paga el Banco Central a los bancos por esas LELIQs. Bueno, básicamente porque el Banco Central necesita retirar parte de los pesos que le da al Tesoro para financiar el déficit fiscal, porque si no se produce un zafarrancho, si no la Argentina va a la hiperinflación y va a una mega devaluación mucho mayor de la que estamos sufriendo con la brecha cambiaria en los últimos tiempos. Es decir, el Banco Central termina pagándole intereses por las LELIQs que les da a los bancos para retirar los pesos que los bancos tienen, porque si no, la tasa de interés de los bancos se derrumbaría y los depositantes correrían todos a buscar dólares. Y en la Argentina no tendríamos un dólar de 180 pesos como tenemos ahora en la brecha cambiaria, tendríamos un dólar mucho más alto. Entonces el Banco Central hace una bicicleta financiera, le da los pesos al Tesoro, después parte de esos pesos, que obviamente se vuelven a depositar porque el Tesoro paga cuentas por todos lados y los contratistas, los empleados públicos de acá, de allá, todos vuelven a depositar parte de esos pesos en los bancos. Lo que hace el Banco Central es le da unos papelitos que se llaman LELIQs a los bancos, retira parte de esos pesos que están en el sistema bancario y sobre eso les paga a los bancos un interés del 38%. Los bancos se dan vuelta y con esa tasa de interés del 38% que les paga el Banco Central a los bancos, le pagan una tasa mínima del 37% a los depositantes. ¿Para qué? Para que los depositantes no corran al dólar. Porque si no, los depositantes correrían al dólar y sería un zafarrancho total, sería la corrida final. Si llegan a correr en algún momento los depósitos en pesos masivamente, la Argentina se termina en la disparada de la inflación, se termina en la disparada de la brecha cambiaria y demás. Por eso, las LELIQs y los pases, que es prácticamente lo mismo pero a más corto plazo, son instrumentos de deuda del Banco Central, son pasivos del Banco Central. El Banco Central, insisto, entrega eso y le retira pesos a los bancos y les paga una tasa de interés a los bancos para que los bancos le paguen a los ahorristas y los ahorristas no corran al dólar. Era de 1,2 billones de pesos en enero, al inicio de enero del año pasado. Al mes siguiente que asumió Alberto Fernández había un stock de LELIQs y pases
de 1,2 billones de pesos, 1.170.000 millones de pesos. Y el último dato que tenemos es 3,8, 3,9 billones de pesos del LELIX y PASE. Fíjense lo que se ha disparado. Estos bonos que entrega el Banco Central a los bancos y sobre los cuales le tiene que pagar hoy 38% de interés anual. Es decir, aumentaron 232% el stock del LELIX y PASES del Banco Central. Esto es un pasivo, obviamente, del Banco Central. Esto es, se multiplicó más de 3 veces el stock del LELIX y PASES, que era lo que Alberto Fernández decía que iba a reducir para no tener que pagar los intereses a los bancos y con esos intereses le iba a pagar el aumento a los jubilados. De hecho, fíjense lo que se está pagando de intereses a los bancos. Se está pagando a razón de 100.000 millones de pesos por mes que el Banco Central tiene que emitir para pagarle el interés a los bancos de las LELIX y a su vez parte de eso los bancos le pagan el interés a los depositantes en pesos. 100.000 millones de pesos por mes. El acumulado en menos de 8 meses, este es el dato hasta el 11 de agosto, son 730.000 millones de pesos de intereses de las LELIX y los PASES. Insisto, una masa enorme de pesos que emite el Banco Central para pagarle a los bancos los intereses y para que los bancos se den vuelta y le paguen a los depositantes los intereses y los depositantes no corran al dólar. Bueno, esto ha generado, es una bola de nieve que en algún momento hay que desactivar. Obviamente el gobierno lo tiene controlado a diferencia del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque a diferencia de las LEVACs, que increíblemente el Banco Central le vendía a un fondo de inversión particular, a un particular, a cualquier ahorrista, le vendía las LEVACs, las LELIX solo la pueden tener los bancos. Entonces, obviamente si esto estuviera en mano, como ocurría con las LEVACs, de un taxista o de alguien que tenía mínimamente algún ahorro, o un comerciante, o un gastronómico, cualquiera, como ocurría con las LEVACs, obviamente hoy habría una corrida monumental. Saldría todo el mundo a no renovar las LELIX, es decir, que te den los pesos en el vencimiento y todo el mundo correría al dólar. Esto sería un desarme absoluto. Este desarme no se produce porque están en poder de los bancos las LELIX. No puede haber LELIX en manos de particulares. Solamente los bancos tienen LELIX. Pero la bola de intereses que se está haciendo y de stock de LELIX es muy, muy grande y en algún momento, si vos no recuperás la credibilidad y demás, esto puede golpear fuertemente sobre la brecha cambiaria. Y de hecho, y termino con esto, miren cómo se ha deteriorado. Por un lado, el Banco Central tiene en su activo las reservas, los dólares del Banco Central, los dólares de libre disponibilidad, las reservas netas, los dólares contantes y sonantes, junto con el oro, que es lo mismo que tener dólares contantes y sonantes, que en diciembre del 2019 eran 11.500 millones de dólares las reservas netas, y había en dólares valuados al contado con liquidación, es decir, al dólar de 170, había 15.000 millones de dólares de LELIX y PASES. Ojo que hoy hay solo 6.300 millones de dólares de reservas netas, de dólares contantes y sonantes en el Banco Central, y hay 22.000 millones de dólares al valor del contado con liquidación de 170 pesos de LELIX y PASES. Es decir, que las LELIX y PASES han crecido tanto que incluso subieron más de lo que subieron los tipos de cambio alternativos, que se han disparado en el último año y medio. El valor de esos tipos de cambio alternativos, el gobierno pudo controlar la devaluación del tipo de cambio oficial, pero no controló la brecha cambiaria, que se le fue al 80%. Aún así, es tan monumental la bola de nieve de las LELIX y los PASES que han crecido más de lo que subió el dólar libre, y eso genera que vos tenés un pasivo cada vez más grande de pesos, cada vez más grande en relación a los dólares que tenés en las reservas. Está Walter Graciano. Walter, gracias por atendernos como siempre, un gusto. Un gusto, ¿cómo te va, Maxi? Bien, Walter, bueno, yo estaba contando esto que en medio de la bicicleta en general que hay en la economía para tratar de mantener la estabilidad cambiaria hasta la elección, bueno, cada tanto nos acordamos, ojo con lo que pasa con esto. Yo lo ponía en contexto de que hoy no es el problema la deuda del Tesoro Nacional, que justamente se reestructuró, que lo que ha crecido no es relevante y es en pesos, sino lo que
genera mucha preocupación para adelante es que hace el Banco Central con esta mega emisión de pesos que tiene que hacer, no solamente para financiar al Tesoro, porque ya ha emitido 700.000 millones de pesos en lo que va de año para financiar al Tesoro, sino que ha emitido el equivalente también a 730.000 millones de pesos para pagar los intereses de las LELIQs y los pases. Es decir, que cada vez hay más pesos en esta economía, por más ajuste fiscal que hagas, como está haciendo Guzmán, y cada vez quedan menos dólares en la reserva del Banco Central. ¿Vos ves que el esquema que tiene el gobierno de ahora soltar un poco más de pesos a la calle, que esto es el aumento de la emisión para financiar más déficit fiscal, como ha ocurrido julio y agosto, por un lado? Por otro lado, no querer subir la tasa de interés para no golpear el crédito para el consumo y la inversión. Eso es lo que le está generando también que de alguna manera haya dificultades, digamos, y haya que emitir más LELIQs y demás, porque hay ciertas dificultades con corrimiento de pesos a dólar. ¿Vos crees que este esquema de más pesos en la calle y frenar al dólar es sostenible hasta las elecciones? Hasta las elecciones probablemente sí, mucho más tiempo yo creo que va a ser muy difícil, porque ahora se junta otro factor más, que son las dificultades para refinanciar los bonos en pesos, que hasta hace poco tiempo no la tenían y que ahora sí empiezan a tener ese inconveniente. Ayer renovaron una cantidad importante de bonos, pero tomaron una cantidad extrañamente muy baja y las ofertas del mercado son pocas y todas a plazos muy cortos. A mí me da mucho temor esta situación porque esto se está juntando con el déficit operativo del Tesoro. Entonces, si hay que devolver capital de los bonos en pesos, además de financiar déficit con emisión, la cosa se va a poner realmente complicada. Pero, Walter, justamente eso es lo que quería decir, porque el gobierno está con este objetivo contradictorio de no solamente financiar más déficit fiscal, soltar un poco la rienda del ajuste y más emisión monetaria al Tesoro, sino que no quiere subir la tasa de interés. El gobierno ayer en la licitación de bonos no quiso convalidar tasa de interés más alta, que es lo que le piden si vos emitís un bono pasando después de la elección, y no quiere subir las tasas de interés de referencia el gobierno porque considera que está con una economía que está muerta, que está recién recuperándose y que cualquier encarecimiento de la tasa de interés de referencia golpea sobre el crédito en el sector privado. Es decir, que quiere todo junto el gobierno, quiere tener baja tasa de interés, mucha emisión monetaria y al mismo tiempo quiere que no se le escape el dólar. Bueno, no lo va a conseguir, eso claramente no va a ser posible. En el corto plazo han podido más o menos manejar la situación. Mi temor es que con el paso de las semanas se vuelva crecientemente dificultoso. Bueno, ¿y cuál crees que puede ser el puente para que no se genere este abismo o este muro del día después de la elección? Que es un poco también lo que le había pasado al gobierno anterior, pero el gobierno anterior con otro problema que era una deuda en dólares grande, con vencimiento de deuda en dólares de bonos con ley extranjera, con vencimiento de deuda en dólares de corto plazo, las letes en dólares para que no corran durante la campaña tanto al dólar. Acá estamos hablando más que nada de vencimiento de deuda en pesos, porque Sí. toda la deuda en dólares se ha renegociado con vencimientos que caen recién dentro de 2 o 3 años, los vencimientos importantes. Sí. Ahora, lo que vos estás diciendo es que si alguien tiene un bono de deuda en pesos o tiene un depósito y se le ocurre correr al dólar, bueno, el cepo te cubre para mantener el dólar oficial, pero ojo que la brecha cambiaria se puede disparar fuerte, la del dólar blue, la de los dólares alternativos en blanco. Es que yo creo que vamos a tener un dólar blue cada vez más alto, una brecha cada vez más alta y un contado con liquidación y un dólar bolsa cada vez más simbólico, porque a medida que lo van recortando se va convirtiendo en un dólar que operativo no es. Entonces vamos crecientemente a un esquema por el estilo que es sostenible mientras reservas hay. En el momento que reservas no hay que ir corriendo al fondo. Creo que se han equivocado en esto de no anticipar la negociación con el fondo, lo han tomado como una bandera política, eso de que prefieren un buen acuerdo con el fondo. Yo creo que por esta vía van a un mal acuerdo con el fondo,
porque van a un acuerdo a las apuradas con el fondo, a un acuerdo sin reservas con el fondo, que era lo que no había que hacer y lo que evidentemente por criterio únicamente político están haciendo. Creo que la vamos a pagar muy caro todos. Es lo que veníamos planteando, ¿no? Yo venía diciendo, ojo, que Guzmán no va a poder mostrar a fin de año los números fiscales buenos, entre comillas, que pudo mostrar en el primer semestre. Ojo que no va a tener la cantidad de reserva que tiene ahora, y ojo que va a estar mucho más necesitado de ir al acuerdo con el fondo, porque si no, las expectativas va a ser muy difícil de anclarlas después de la elección. Y al mismo tiempo, este esquema de negociar con el fondo después de la elección tampoco le da mucho margen al gobierno. Fíjense los anuncios, tampoco son anuncios como en otras elecciones de aumentos sustanciales para los planes sociales o para las jubilaciones o para... Es decir, venimos con pisos en términos reales de todas las variables de consumo, de gasto público, de obra pública. ¿Vos crees, Walter, qué es lo que habría que seguir de cerca en las próximas semanas para ver si el gobierno en esta carrera que tiene, por un lado que se recupere lentamente la economía y por otro lado que no se le dispare los dólares y la inflación, tiene éxito? Yo creo que la variable que es muy importante fijarse ahora, que por ahora viene muy quieta, son los depósitos en dólares. Por una cuestión que es que el gobierno si está tranquilo, no es porque el nivel de reservas netas líquidas que vos marcaste de 6.000 billones sea alto, porque saben muy bien que ese nivel de reservas no es alto. Ellos están jugando con el margen que les da los encajes de los depósitos en dólares, que los tienen como reservas y que le incrementan sustancialmente la liquidez de dólares inmediata. Y eso es mantenible en tanto y en cuanto los depositantes en dólares estén tranquilos. Ahora, eso va a ser cada vez más difícil de mantener a medida que los meses pasen, porque la gente no es tonta, y si bien el depositante en dólares es un depositante más tranquilo, más de mediano plazo, en cuanto empieza a haber cierto clima de que esos dólares no está muy claro hasta dónde los utiliza o no el Banco Central, suelen ir todos juntos a sacarlos de los bancos. Sí. Y eso es el riesgo real que hoy hay en la economía, que los dólares que hoy cree el gobierno que tiene, que son esos 6.000 millones más los encajes de los depósitos en dólares, en el momento que haya que usarlos realmente no estén tan disponibles como el gobierno cree. Sí, también hay que decir, Walter, que eso lo vimos en el 2014-2015, se le fueron la mitad de los depósitos en dólares del sistema financiero en los 2 últimos años del gobierno de Cristina, y no hubo un solo banco que tuviera dificultad de devolver los dólares. Se fueron 40% de los depósitos en dólares después de las PASO de 2019 y no hubo un solo banco que no devolviera los dólares. Por lo que siempre contamos, porque parte de esos dólares están encajados en el Banco Central, parte están prestados a exportadores que cobran en dólares. Y como esos ejercicios han generado cierta tranquilidad respecto a los depósitos en dólares, ¿no? Es algo que no cambió, fue una de las grandes enseñanzas que dio el estallido de la convertibilidad para fortalecer el sistema financiero. Claro. De que, es que yo no creo... de que los bancos no tomen depósitos en dólares y después le presten con eso a alguien que cobra en pesos. Y me parece que eso no está pasando. Claro, eso no está pasando y eso ha llevado tranquilidad a todo el tema de depósitos en dólares, sí, claro. como vos contaste. Claro, el tema es que si los bancos tienen que devolver parte de los depósitos en dólares, tienen que usar íntegramente los encajes. Entonces, al usar íntegramente los encajes, el Banco Central de repente se da cuenta que tenía en realidad menos dólares de lo que creía y eso hace que la brecha tenga que empezar a subir. El riesgo no es que no devuelvan los depósitos en dólares. Eso no es un riesgo. Eso no está en duda. El riesgo es que el gobierno tenga que tolerar mientras pueda una brecha mucho más alta y que tenga que acelerar el ritmo de devaluación mucho más de lo que hoy está pensando. Exactamente. Creo que vamos a que Guzmán tenga que modificar este ritmo de devaluación del 1% mensual que viene haciendo desde el mes de febrero a un ritmo mucho más veloz a partir de las elecciones. Sí, después de las elecciones. Va a ser la única manera de hacer que le liquiden dólares y de parar a los importadores. Claro.
Sí, después de las elecciones no hay duda. La dejamos para otro momento. El otro día contó acá Slotnick que obviamente están jugando a cuando lleguen ahora en los próximos días los 4.300 millones de dólares de DEC, que eso impacta inmediatamente en las reservas. Se le va a pagar 1.800 millones de dólares en septiembre al FMI. Hay que ver si se le paga también el vencimiento, le van a pagar el de diciembre si no llegan al acuerdo, pero están con la idea de que si se tienen que gastar todos los dólares de los DEC que envía el FMI para pagar los vencimientos, que el fondo devuelva o todo, o parte de eso, o incluso un poco más, para el año que viene. Es decir, para que el fondo también contribuya a recomponer reservas, porque si no, con el fondo o sin el fondo, el margen de maniobra es muy escaso después de las elecciones. Sí, pero eso es wishful thinking. Eso es una expresión de deseo y nada más. De la misma manera que también han expresado que les gustaría que el fondo haga un crédito a muchos más años. Claro, el fondo, tal como están las cosas, no lo va a dar un crédito de esas características. Otro día lo conversamos más tranquilos, pero ese es todo un tema. Es todo un tema. Fíjate cuando Cristina dice ayer, necesitamos varios gobiernos, varios periodos de gobierno para volver a vivir como queremos y demás. Acá el problema que tiene el actual oficialismo, no sé si esto lo percibe la oposición o no, es que Argentina va por lo menos a 10 años de acuerdo con el FMI. O sea que los próximos 2 años de este gobierno, todo el gobierno siguiente y el gobierno que le siga, va a tener que encuadrarse dentro de un acuerdo con el fondo. Y eso te da poco margen de maniobra. Poco margen de maniobra. Y si no cumplís con ese acuerdo con el fondo, vas a tener crisis permanente, digamos, porque va a ser la historia de siempre. Va a haber corrida contra el peso, la inflación, la disparada de los tipos de cambio, la brecha si pones cepo. Sí, lo que se va a necesitar es un visto bueno del fondo, pero el plan siempre va a ser hecho en Argentina. Claro. Por argentinos. Sí, eso totalmente, pero después tenés que, el fondo cada 3 meses tenés que rendirle cuenta a las metas y tenés que cumplirlo, pues si no lo cumplís, tenés problemas. Se firma un waiver, si no lo cumplís se firma un waiver y no pasa nada. Walter, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Walter Graciano. Gracias a vos. Vamos al móvil porque está en la provincia de Buenos Aires Diego de Nicolás, en un móvil, en un vacunatorio. ¿Por qué, Diego? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Mirá, estamos en la zona de San Isidro, particularmente en Bulón, porque aquí la provincia de Buenos Aires ha establecido lo que ellos le llaman vacunatorios móviles. ¿Qué significa? Significa puestos que pueden ir rotando de lugares que tienen un colectivo como base y luego colocados un par de gazebos, unas sillitas, unas mesitas, y van a aquellos lugares donde se detecta que el porcentaje de población vacunada ha sido baja. Es decir, lugares en donde aquellos que se han anotado para recibir la vacuna quizás no fueron tantos en porcentaje como en otros lugares. Entonces, ¿qué hacen? Además de establecer este sistema acá, tienen un despliegue territorial de agentes sanitarios que van recorriendo las manzanas. Van casa por casa o van caminando y les dicen a la gente, bueno, en tal lugar, en tal esquina, allí está el vacunatorio móvil y pueden acercarse a darse la primera dosis. Hay que tener en cuenta, Maxi, es importante que solamente este dispositivo es para aplicar primeras dosis. ¿Y qué pasa en el caso que haya alguna persona en una casa, en un hogar, que no tenga movilidad como para llegar hasta aquí, alguna persona con movilidad reducida? Bueno, en tal caso, estos agentes sanitarios están dispuestos para ir hasta esa casa y aplicar la vacuna en ese lugar. Así Diego, que, discúlpame, bueno, cualquiera que se acerque ahí a la posta, discúlpame, sí. Diego, cualquiera que se acerque a esa posta se puede vacunar si no se dio la primera dosis. Exactamente, es absolutamente espontáneo para mayores de 18 años. Cualquiera que se acerque aquí, sin turno, sin nada, puede recibir la primera dosis. Y en particular, hoy aquí se está aplicando Sinopharm. Ahí se aplica Sinopharm. Perfecto. Exacto. Recién preguntamos a alguna persona que tenía quizás la primera dosis y que estaba preguntando por la segunda y le dijeron, no, bueno, en ese caso de la segunda dosis hay que esperar que llegue el momento ahí que se se le aplica, comunique. ahí se aplica el que se puede presentar libremente de manera espontánea es el que no fue claro, vacunado. ahí se aplica libremente Sinopharm al que se acerque al lugar.
Exacto. Gracias, Diego. Muy amable. Bueno, a ver, tenés datos de tema consumo, dale. Claro, porque el consumo que venía cayendo desde hace, te diría, más de un año, bueno, tuvo un leve repunte después, por primera vez en 14 meses, el mes pasado. Estos son datos de la consultora Sentia, que mide consumo masivo. Te diría que es una de las consultoras más importantes que mide ventas en supermercados y también en autoservicios barriales, los autoservicios chinos, y marcó una recuperación de apenas 1,7% en julio respecto de julio del año pasado. Claro, es muy chiquita, como te decía, por primera vez en 14 meses. La última vez que había dado positivo fue al comienzo de la pandemia, cuando la gente iba y compraba en los supermercados, pero para estoquear, no porque quisiera darse especialmente gustos. Hay algo importante a destacar, y es que los ganadores de esta mejora del consumo, que tiene que ver, Maxi, con una recuperación del poder adquisitivo. Acá estamos hablando permanentemente de la Estás comparando con julio del año paritarias. pasado, ¿no? Cuando Claro. estaba en medio de la pandemia, todo Claro. destruido. Sí, por eso. El empleo en su menor nivel. Julio del año pasado fue la caída máxima del empleo, digamos, con la menor Claro. puesto de trabajo, la caída de salario real. Frente a eso estás comparando y hay un aumento de 1,7%. Pero tiene que ver también con esto, con lo que permanentemente contamos de reapertura de paritarias, de que la gente, digamos, o la gente que trabaja en blanco le puede ganar, y es la única que le puede ganar y mínimamente a la inflación. Ahora, este consumo es desparejo de quienes en todo caso se benefician. Fíjate, en los grandes supermercados, las grandes cadenas de supermercados, allí el crecimiento del consumo es del 5,4%, las ventas allí. Ahora, los supermercados o los autoservicios barriales todavía tienen un signo negativo respecto del año pasado. Bien. Y esto, ¿sabes por qué se da? Por la diferencia de precios en los supermercados, como están los planes justamente, existían hasta el mes pasado, de congelamiento de precios o los precios cuidados. Bueno, allí la gente puede acceder a la canasta básica más barato de lo que pagan los autoservicios chinos. Recuperemos, si tenemos las placas de ayer respecto a la comparación de datos, pues estaba también el tema de consumo, crédito, todo, en las últimas 5 elecciones, ¿no? Por eso esa es la gran preocupación y el gran interrogante, ¿qué pasará en este piso total de todos los indicadores? Un informe muy interesante que hizo Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía de Kicillof, que plantea este interrogante, ¿no? Creo que el informe se titula "Les hablé con el corazón, me respondieron con el bolsillo". Si se hará eso, la vieja frase de Pugliese, el último ministro de Economía de Alfonsín. Contame, y ya vamos a hablar. Por favor, quiero hablar, si no es con el doctor López, con quien sea, porque es el tema del día, el tema de si está circulando de manera comunitaria la variante Delta en la ciudad de Buenos Aires. Quiero que alguien me lo explique y obviamente necesito a un médico para que lo pueda explicar, porque estos 5 casos que se detectaron, llamamos al gobierno de la ciudad, no está saliendo nadie a hablar, pero genera ahí una luz de alerta que no podemos explicarla. Necesitamos un experto que nos explique qué está pasando con el tema de los casos comunitarios que se empiezan a detectar en Ciudad de Buenos Aires respecto a la variante Delta, que es el gran cuco, el gran fantasma que, dicen los expertos, puede llegar en las próximas semanas de manera más masiva. 3 frentes de preocupación para el gobierno, Carlos. Sí, por un lado, los movimientos sociales, lo veíamos ayer, 25.000 personas en la calle, más de 100 piquetes en 20 provincias. Es realmente un tema de preocupación en el gobierno y es donde está el flamante ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, tratando de contener. Se le hace más fácil con movimientos sociales afines al gobierno, como el movimiento Evita, que tiene incluso funcionarios y diputados nacionales representados en el espacio, pero con el Partido Obrero, con movimientos de izquierda que están muy organizados, se les está poniendo difícil llegar a acuerdos y es un año largo. Recordemos que las elecciones, las finales van a ser en noviembre recién, y con todo el descontento social es un tema en el que están prestando atención para cuidar la calle. Y el otro tema tiene que ver con lo sindical. Con Moyano está todo mal. Recordemos que renunció a la banca, por ahí no dimensionamos, renunció a la banca Facundo Moyano, y hay mucho malestar dentro de camioneros, dentro de la familia Moyano, que maneja también otros sindicatos, porque no les dieron ningún lugar en las listas. A eso se suma tensiones con la CGT también, donde muy pocos dirigentes gremiales
mantienen cierta afinidad y defienden al gobierno, incluso están en las listas, ¿no? Como Palazzo, familiares de Daer, pero el resto del movimiento sindical está realmente parándosele de manos al gobierno. Con lo cual, la calle, que llama la atención, ¿no? En gobiernos peronistas, es un indicador al que le tendrán que prestar mucha atención durante los próximos meses, Maxi. Bien, ahí estaba. Vamos a Uruguay. Ahí está Gustavo Descalzi. Gustavo, ¿Cómo le va, Maxi? ¿Cómo anda? ¿cómo está, Gustavo? ¿Qué novedades hay desde Uruguay? Muy bien. Bueno, varias. Primero que nada, el ministro Salinas analiza con el gobierno en estos días si es que se va a aplicar la vacuna a menores de 12 años. Recordemos que en el Uruguay, entre los 12 y los 18 años, ya se habilitó y viene muy bien, arriba del 70% con una dosis, arriba del 50% con 2 dosis, la Pfizer para adolescentes, para alumnos que son del secundario. ¿Qué se analiza ahora? La posibilidad de poder vacunar a menores de 12 años. Estamos hablando de chicos de 10, 11 años porque la cepa Delta ya la tenemos aquí, Maxi. Son cerca de 200 casos, alrededor del 15% de todas las personas que están infectadas hoy transitando la enfermedad pertenecen a esta variable. Y quieren detectar en los próximos días a ver si hay más personas que ya hayan contraído la Delta. Bueno. Vamos al tema de economía, si le parece que es el dato del día de hoy. Una encuesta se hizo hace una semana más o menos, donde explica que el 40% de la población del Uruguay está más, le da más importancia a los temas económicos, a los temas de trabajo, que a los temas de sanidad o a la pandemia. 40% está en este grupo y esto descendió al 34% de la gente que quiere saber los temas de salud. ¿Qué es lo que han dicho los expertos? Hay varios temas que están en juego aquí, amigo Maxi. El primero, ¿comienza el despegue de la economía uruguaya? Se lo pregunto a usted como un experto. ¿Comienza el despegue de la economía uruguaya? Y si no comienza, ha comenzado en todos los países. Todos los países han hecho la B corta. Uruguay también está haciendo la B corta. Y obviamente tiene menos problemas que la Argentina. Tiene una inflación de ¿cuánto Uruguay? ¿7%? ¿Se aceleró a 7% la inflación? Sí, más o menos. Bueno, 7%. Más o menos, entre el 7 y el 8%. 7%, digamos, está un poquito mejor que la Argentina. Al año. Uruguay, exactamente, ese es anual. Uruguay está haciendo la B corta igual que todos los países del mundo. Argentina está haciendo mucho más lento. Y quiero contarle, amigo Maxi, que hay 3 datos que son interesantes. Lo primero, balanza comercial positiva. Menos del 1% del PBI, cerca de 400 millones, pero es un dato interesante. Primer semestre con digamos, crecimiento del PBI. Segundo dato interesante, el descenso en la cantidad de desocupados del Uruguay, que producto de la crisis había tenido un porcentaje importante, va bajando despacito y ahora se ubica en el 9,4%. Y el tercer punto, el aumento de las exportaciones del Uruguay, extrarregión, descendió con nuestros vecinos, con Brasil y con Argentina, y es por eso, amigo Maxi, que se vio muy difícil la discusión con la Argentina por la flexibilización del Mercosur. Recuerden que este es un tema que se lo vengo diciendo desde hace tiempo. Uruguay apuesta a flexibilizar el Mercosur porque el crecimiento de las exportaciones de este país están en países de extrarregión. Bien, Gustavo, gracias. Como siempre, muy amable. Ahí está Gustavo Descalzi. Vamos con el tema tarifas y tarjetas. ¿Qué sucede con este tema? Y que en un rato en el Senado empieza el debate sobre un proyecto del senador oficialista Parrilli, que lo que marca, digamos, lo que indica ese proyecto, que de aprobarse esta tarde tendría media sanción y pasaría a diputado, habla de ponerle un tope a las tasas de interés que cobran los servicios públicos cuando la gente entra en mora. No solamente servicios públicos de la luz y el gas, sino también las tarjetas de crédito. Recordemos que ya tienen un tope del 43% nominal, que se va al 65-70% anual, en el caso que uno tome en cuenta el costo financiero total. También los seguros, las cuotas de los colegios, las prepagas, internet, los teléfonos celulares, la telefonía fija, todo para aquellos... digamos, si esto se aprueba, ¿no? Si aquellos clientes que quedan en mora no deberían pagar más que lo que rinden los plazos fijos en el Banco Nación, que hoy es del 38% anual.
Ese debería ser el tope. Hoy, ¿cuánto está esa tasa? Y está más cerca del 50%. O sea, debería bajar del 50% promedio que cobran los distintos servicios cuando la gente entra en mora al 37-38%, que es el plazo fijo que rinden justamente los plazos fijos del Banco Nación. Además de eso, se va a tratar un proyecto en simultáneo que lo que hace es prohibir que las empresas cobren cargos a los clientes, justamente, por ejemplo, cuando les cortan el servicio del uso de gas. Bueno, es típico que le cobran cargos administrativos, cargos por reconexión al servicio. Bueno, todos esos cargos quedarían prohibidos en caso de que este proyecto se sancione. Obviamente, primero en el Senado, esta tarde es el debate, y luego en la Cámara de Diputados, Maxi. Bueno, tenés el dato CGT con cupo femenino. Sí, vos sabés que se están ayornando, tienen elecciones en noviembre en la CGT y la interna está que arde, pero la noticia es que ampliarían el consejo directivo de 30 miembros a 70 miembros, de 35, perdón, para ser exactos, de 35 miembros a 70 miembros, y cada uno de los sindicatos, digamos, va a tener una representación de una mujer y de un varón. Esto estaría por aprobarse en las próximas horas, cuando, recordemos, la atención está puesta en las elecciones de noviembre de una CGT que también está definiéndose respecto a la posición con el gobierno, donde algunos integran las listas, como el caso de Palazzo, que no está en el triunvirato, pero está dentro del consejo directivo, como el caso de familiares de Daer, y otros representantes del sindicalismo son muchísimo más críticos con el gobierno nacional. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, hoy la novedad, Maxi, vuelve a estar en los dólares alternativos, el contado con liqui, el dólar bolsa. ¿Por qué hay que poner el ojo ahí? Y porque por primera vez desde que el gobierno tomó medidas la semana pasada, no hace tanto, otra vez está calentando ahí el mercado. 172 pesos el contado con liqui, representa una suba de 4 pesos respecto al cierre de ayer. Es un mercado que el gobierno tenía el Banco Central sobre todo, muy acotado, con poco volumen de operaciones, con mínimas intervenciones, pero que hoy ha cambiado esa tendencia. Por eso hay que prestarle mucha atención, porque es obvio que el gobierno, el Banco Central, intenta tener maniatado este mercado, que es la segunda vez en el último mes, hubo 2 veces en el último mes que se tomaron medidas para achicar el volumen y aflojar un poco la brecha. Lo logra hacer, pero por 2 o 3, 4 días. Bueno, hay que prestar atención porque estos 172 pesos, una suba de 4 pesos respecto a ayer, puede estar marcando un recalentamiento, un cambio de tendencia. Lo mismo está pasando con el llamado dólar bolsa, 171 pesos. Y en cambio, Maxi, está, digámoslo así, tranquilo el mercado del blue. Tranquilo significa una baja de 50 centavos respecto a ayer, 181,50. Dale, armemos un graph para la próxima salida con los dólares alternativos. Vamos a hablar en un ratito también, pongamos el graph de la variante Delta, porque es la preocupación y la pregunta. Ahora vamos a buscar la información y a ver si sale alguien para contar. Hay 5 casos que no encontraron nexo con viajeros al exterior en la ciudad de Buenos Aires. Esto creo que había pasado también en Córdoba. De Anfunes, en un pueblo de Córdoba, llamó la atención la cantidad de casos, sí. Bueno, pero con un caso que no había... Entonces, va a ver si podemos hablar con un experto, porque ojo que este puede ser un tema que... Y esto es así, ¿no? Empieza con un caso, 2 casos y después se potencia. Fíjense lo que está pasando en Nueva Zelanda. Cerraron el país durante 4 días. Es un ejemplo del manejo de la pandemia, porque encontraron un caso sin nexo con viajeros del exterior de la variante Delta. Cerraron el país, es una isla, pero 4 días paralizado. Acá no se va a cerrar, pero ojo con este tema, lo que puede suceder. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adrián, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades hay de Estados Unidos? Sí. Bueno, las novedades que tenemos pueden llegar a estar relacionadas con lo que pasó el fin de semana en cuanto al abandono de las fuerzas militares de ocupación de los Estados Unidos de Afganistán. Se temía que hubiese amenazas terroristas y ya tenemos la primera, aunque todavía no se atreven a relacionarla del todo,
Se trata de una persona que fue, en este caso, cercada por la policía del Capitolio de los Estados Unidos frente a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos con una camioneta negra. Él estaba a bordo de esta camioneta y amenaza todavía, porque están aún en negociaciones, con volar ese edificio. Dice que la camioneta está repleto de bombas y que además hay otras 3 camionetas o 4, dijo en una segunda instancia, en las inmediaciones con las que está dispuesto a hacer un atentado de grandes magnitudes. Hace ya 3 horas que la policía está hablando con esta persona que aparentemente, porque lo estuvo transmitiendo él mismo por Facebook Live, se llama Ray Roseberry, es de Carolina del Norte, y dicen, sin confirmar, que sería un veterano de la ocupación estadounidense en Afganistán, del ejército de los Estados Unidos. Esto no está confirmado, pero en una serie de discursos habló mencionando que la revolución estaba en marcha, así dijo, que había muchos como él queriendo hacer lo mismo en protesta por lo que estaba sucediendo en Estados Unidos en la actualidad. De hecho, en un momento, como parte de su show, por llamarlo de alguna manera, empezó a arrojar billetes de dólares afuera de la camioneta y se empezó a comunicar con la policía a través de pizarras blancas en las que él escribía mensajes intimidatorios. Pero bueno, la policía dio una conferencia breve de prensa, no quiso confirmar su identidad, aunque dijo que lo conocían, y aparentemente se lo tomó muy en serio porque cada vez están evacuando más edificios en los aledaños al Congreso, al Capitolio de los Estados Unidos. Esto no está en línea con lo que se temía después de lo que sucedió el domingo, como te decía, aunque algunos también lo relacionan con el asalto al Capitolio mismo el 6 de enero, ¿no? Que recordemos motivó el segundo impeachment a Donald Trump. O sea, todavía no se sabe bien lo que sucede, pero hay preocupación sobre todo porque la policía toma a esta amenaza, a este hombre que se subió a la vereda de la biblioteca del Capitolio, él lo toma como una amenaza creíble. Él muestra lo que parecen ser bombas, parece tener un detonador en la mano y todavía la policía no ha logrado convencerlo de que deje esta camioneta y sobre todo esta actitud, ¿no? No hay imágenes todavía del hecho, Adrián. Hay algunas imágenes que están circulando de este hombre con la vereda repleta de dólares que había arrojado, él hablando por Facebook Live, la red social, lo dio de baja a este contacto, y hay imágenes de este discurso, el hombre con un fuerte acento sureño, ¿no? De Carolina del Norte. Pero imágenes del hecho... Pero nada más se sabe hasta ahora. ¿Del hecho no hay imágenes todavía circulando del hecho? No. Bien. No, o sea, tomadas desde el exterior no, son las imágenes que él mismo tomó, las que hay. Bien, espera un segundito, Adrián, porque voy a Nueva York, ahí está el doctor Ponyman. Muchas gracias, doctor, por atendernos como siempre, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola bien, Adrián. Bien, doctor, ¿cómo está ahí la situación en Nueva York? Ahora vamos a ver si podemos contactarnos con alguien acá, porque la noticia acá es que ayer difundieron que había 5 casos de la variante Delta en la ciudad de Buenos Aires sin ningún nexo con viajeros del exterior. Entonces, la preocupación de que ya esté la circulación comunitaria. ¿Cómo está la situación allá en Nueva York? Porque Estados Unidos está con la variante Delta de nuevo complicado. No sé si es el caso de Nueva York, donde hay una vacunación muy elevada. Sí, mira, increíble, desde julio se empezó a acelerar los contagios y el aumento fue del 645% desde julio para acá. Y acá podemos hacer ya la distinción, Maxi, entre los estados con alta vacunación, incluido Nueva York, y los estados con baja vacunación, que son los estados del sur. Hoy por hoy, te puedo decir que en cualquier lado, Nueva York y cualquier lado, vas a un hospital y podés saber en esa terapia si ese paciente que está admitido por COVID es vacunado o no, porque todos los que están básicamente no fueron vacunados. La novedad, si querés,
es que, como ya sabés, la semana pasada se aprobó la tercera dosis para los que tienen inmunodepresión, pero ahora se está queriendo aprobar una tercera dosis para todo el mundo y sería a partir del 20 de septiembre. Las autoridades sanitarias quieren hacer eso, el FDA y el CDC todavía no lo aprobó porque hace un mes dijeron que no, que 2 dosis estaba bien. Y yo creo que eso va a impactar muchísimo porque imagínate si toda la población se va a vacunar contra una tercera dosis, eso va a indicar que va a haber falta de vacunas en otros lados del mundo, obviamente. Claro. Pero acá la situación está bien, en los vacunados, obviamente. Claro, es decir, los casos en Nueva York no han sido tan importantes como en otros estados, como en la Florida o en los estados sureños con baja vacunación. Alabama, Mississippi, Arkansas, West Virginia, Georgia, esos son los estados con baja vacunación y historias terribles de gente que se arrepiente y quiere que antes de ser intubada le pongan la vacunación. Bueno, ya es tarde, cada vez estamos escuchando más y más de esos casos, así que es muy triste, la vacunación obviamente sirve y bueno, eso es lo que tenemos. Ya se está pidiendo, yo escuché que estaban hablando de la vacunación en los adolescentes, acá empiezan las clases ahora después del fin de semana largo en septiembre. Y bueno, los chicos, si bien no se enferman de forma grave, pero pueden llevar la enfermedad, o sea, portarla. Entonces se está viendo cómo empezar a acelerar la vacunación de los chicos y lo que va a pasar es que van a terminar pidiendo ese pasaporte de vacunación para entrar en los distintos lugares y eso va a pasar en Estados Unidos muy pronto. Estoy con Adrián Saca ahí en Atlanta. Adrián, ¿cómo son los números de las últimas 24 horas en Estados Unidos? Bueno, en las últimas 24 horas en todos los Estados Unidos tenemos 126.000 casos nuevos. Es importante aclarar justamente que la mayoría de estos casos obedece a personas que no tienen las 2 dosis de vacunación y 14 días pasados de la segunda dosis. Como bien informaban desde Nueva York, el gran problema es aquí, en los estados del sur, aquí propiamente en Georgia, en Atlanta, hay hospitales que tienen el 90% hasta el 90% de su capacidad de camas de internación, no de terapia intensiva, pero sí de camas regulares, digamos, porque la vacunación aquí apenas llega al 42% de la población adulta vacunada con 2 dosis. Pero también hay que puntualizar que más del 95% de los casos, por ejemplo en el Emory Hospital, que es un hospital muy importante y que fue también pionero en la investigación de vacunas contra el COVID, el 95% de la gente es no vacunada. Esto justamente los que están internados, admitidos en el hospital o que también van a la sala de emergencias por tener síntomas. Esto es algo que están remarcando aquí, las campañas se intensifican justamente, y hay cada vez más presión por parte, por ejemplo, de la Asociación Estadounidense de Pediatría, para que aprueben la vacuna para menores, es decir, para chicos de entre 5 a 11 años. Esto se daría a fines de septiembre, eso esperan aquí. Doctor Ponieman, una última pregunta le hago. ¿La vida en Nueva York está en un momento de total normalidad o se ha vuelto a algunas restricciones desde el punto de vista de lugares cerrados y demás? Bueno, digamos, los hospitales, los centros de salud, todos necesitan el barbijo, lugares federales del gobierno, y la novedad es que para el día 27 de septiembre, personas que no estén vacunadas, por ejemplo, profesionales de la salud, y lo están ampliando también a gente que trabaja para el gobierno de Nueva York, no va a poder estar en contacto con gente. Mira, déjame decirte, 150.000 casos por día nuevos de COVID y se dice que muy pronto vamos a llegar a 200.000, te digo, en el país. Sí. Eso no se veía desde el invierno 2021, o sea, enero del 21. O sea que hay, evidentemente, un pico de casos, se va a llegar a 200.000 casos por día. Como dijo Adrián, 500 muertes promedio por día en el país, Maxi. Claro, muy lejos de las 3.000 y pico que tuvieron en los peores momentos cuando no había vacuna. Gracias a la vacunación. Y déjame decirte que acaba de salir un estudio, Maxi, esto te va a interesar. Vacunación temprana, que empezó en enero, previno 140.000 muertes y 3 millones de casos en mayo, porque acordate que se empezó, son 5 meses de vacunación. De enero a mayo se previnieron 140.000 muertes y 3 millones de casos en Estados Unidos. Acaba de salir un estudio hoy confirmando eso. O sea que es muy importante la vacunación, obviamente.
Doctor Ponieman, muchas gracias, muy amable, como siempre. Gracias, Adrián Sack, desde Atlanta. Vamos volando la tanda, antes este consejo. A ver si podemos hablar con el doctor Guillermo Docena. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Hola, Maxi, buenas tardes. Gracias a ustedes. La información es, si no tengo entendido mal, que detectaron 5 casos en Ciudad de Buenos Aires que no tienen nexo epidemiológico con algún viajero al exterior. Sí, exactamente. Y eso es ni más ni menos que transmisión comunitaria. Por suerte focalizada, no es masiva todavía, pero bueno, habrá que ver cómo sigue esto, ¿no? Esto no es de ahora, obviamente es de hace un tiempo, desde junio que entró el virus. Y doctor, ¿qué se puede esperar con esto? Porque en general, yo seguía los datos, por ejemplo, en Estados Unidos, muy impresionante. Cuando venían informando, el 10% de los casos son variante Delta, ¿no? Esto es hace 2 meses. Y ahora son 150.000 casos diarios, 99% de los casos variante Delta. Impresionante, una disparada de casos. Creo que habían bajado, pero se multiplicaban por 10 los casos, o por 7, por 8 veces. Y además, la variante Delta copó todos los casos. Sí, en todos los países donde ha ocurrido eso se está observando lo mismo. Acá todavía no estamos muy seguros por qué no pasa lo mismo. Inglaterra fue lo mismo. Abrieron las fronteras aéreas 2 semanas, entraron viajeros de India con la variante, lo introdujeron en Inglaterra y en 1 mes y medio pasaron de 5.000 a 50.000. Por suerte no genera enfermedad grave y afecta básicamente a los no vacunados, pero hay que tener las 2 vacunas. Acá en Argentina, después de 2 meses, porque entró en junio, no estamos viendo el mismo escenario. Probablemente las medidas de protección acá tienen mucho que ver y en el hemisferio norte ya lo daban por resuelto el problema. ¿Las 2 vacunas son necesarias para no contagiarse o para no hacer casos graves? No, exactamente. Lo que se está viendo es que el contagio no se evita con la vacuna. No han aumentado el número de hospitalizaciones y fallecidos en forma paralela a la curva de contagios. Y en los casos que tengan las 2 vacunas, las 2 dosis, produce una enfermedad leve, pero ojo porque contagia. Por eso es importante seguir manteniendo las medidas de protección, por lo menos hasta tener el 80% de la población con las 2 dosis. Una vacuna tiene más riesgo de hacer enfermedad grave, hospitalización. Una dosis sí. Sí, se ha visto que con 2 dosis uno tiene la cantidad de anticuerpos neutralizantes, que es lo que protege, digamos, en una cantidad adecuada para evitar una diseminación masiva del virus por todo el organismo. Y además hace que la infección en la persona vacunada dure más tiempo, se contenga más rápido, por eso no produce severidad. En el no vacunado tenés el mismo riesgo que con las otras variantes, si tiene alguna comorbilidad va a generar una enfermedad severa. Doctor, ahora le voy a preguntar un poquito qué se puede esperar la secuencia y si hay forma de que la Argentina zafe de esto. Ayer nos decía el Ministerio de Salud que por ahí, como acá entraron cepas distintas que en el hemisferio norte, esas cepas circulando hayan dejado menos espacio para la variante Delta. Pero quiero sumar ahí, tenés una información de Dan Funes, donde también hay alarma en Córdoba por 2 casos también de la cepa Delta. Sí, está confirmado, hay 2 casos y 70 aislados en una localidad relativamente pequeña del norte cordobés, así que preocupación. Pero 2 casos que tampoco tenían nexo con viajeros del exterior. Mira, eso no lo tengo del todo chequeado. Sé que hay 2 casos y al haber 2 casos se aislaron 70 personas con muchos cuidados, pero no tengo la información certera respecto a si es de circulación comunitaria o es de alguien que vino de afuera. Claro. Y vamos a sumar a esta conversación a Florencia Montaruli, que es periodista argentina ahí en Nueva Zelanda. Florencia, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, estás al otro lado del mundo, ¿qué hora tenés allá? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos por allá en Argentina. Acá son las 5:45 de la mañana del viernes. Estás radiante para ser las 5:45 de la... Bueno, muchas gracias. de la mañana. Bueno, contanos esto que lo vemos desde acá muy impresionante. Detectaron un caso de variante Delta y cerraron el país 4 días.
Sí, pero bueno, eso cambió un poco ahora. La realidad es que al día de hoy ya tenemos 21 casos, o sea, la noche de ayer, de acá de Nueva Zelanda. Justamente cuando se dio el primer caso, que fue martes a la noche para nosotros, el gobierno decidió cerrar las fronteras completamente porque sospechaba, y como escuchaba recién al doctor que decía, que nada, el contagio y la forma en la que infecta la variante Delta podía ser catastrófica en Nueva Zelanda, básicamente porque nosotros todavía, por decirlo de forma general, no estamos vacunados. El país no está vacunado. Entonces, la única manera de poder frenar un posible contagio masivo era volviendo a un cierre total, a una cuarentena total. Y se dispuso un cierre, además de las fronteras, cierre de actividades, ¿por cuánto tiempo? El primer cierre que se anunció el martes fue de 7 días para la zona de Auckland y Coromandel, que es donde estuvo el primer caso, donde se detectó este caso de variante Delta, y el resto de Nueva Zelanda por 3 días. Pero automáticamente al día siguiente ya había 10 casos y al tercer día 21, así que hoy hablaría la primera ministra a la tarde y todo parece indicar que se va a extender el lockdown. Ya hablan de mínimo 7 días más e inclusive los epidemiólogos del gobierno aconsejan ya 4 a 6 semanas de cuarentena total. Pero cuarentena total significa se suspenden clases, no hay actividades comerciales. Lo gracioso es que en este momento... es como volver al futuro, digamos, como volver al pasado, digamos, del 2020. Lo curioso es que Nueva Zelanda, que siempre se destacó, a mí me han llamado un montón de veces para hablar de su manejo de la pandemia, porque cuando todo el mundo estaba en cuarentena, nosotros estábamos viviendo, haciendo una vida completamente normal. Hoy estamos de vuelta, cuando en la mayoría del mundo todos están vacunados, están, si bien con la amenaza de la variante Delta, pero relativamente haciendo una vida más normal. Nosotros estamos otra vez encerrados, no hay clases, los negocios no están abiertos. No se puede salir a la calle solo para ir al supermercado, a la farmacia o a la estación de servicio. Solo trabajan trabajadores esenciales. Hay que salir con barbijo. Nosotros nunca usamos barbijo. Es la primera vez que en Nueva Zelanda estamos usando barbijo. Así que sí, es como que volvimos todo para atrás. Lamentablemente, un caso positivo nos hizo volver a todo para atrás, digamos, a vivir esto que no lo habíamos vivido. Te hago brevemente una última pregunta. Cuando vos decís el país no está vacunado, ¿por qué? ¿Qué porcentaje de vacunación tienen de primera dosis, segunda dosis? En realidad el porcentaje es relativamente bajo. Hasta ayer a la noche, yo había notado acá, es el 19% de la población está vacunada con 2 dosis. Es muy poquitito. Como nosotros, digamos, más o menos 22, 23 estamos en este momento, sí. Claro, la diferencia quizás es que acá somos 5 millones, no era tan difícil poder conseguir una vacunación masiva mucho más rápido. Pero sí, la realidad es que sorprende a todo el mundo que tengamos un índice tan bajo y eso es lo que de alguna manera ha permitido que el virus, más hacer una vida normal, nosotros estamos en la calle sin barbijo, sin distanciamiento social. El virus cayó y es como que hizo, digamos, la posibilidad de que se expanda masivamente por la forma de nuestra vida cotidiana. Florencia, muchas gracias. Que tengas un lindo viernes. Mirá, gracias a Dios es viernes ya en Nueva Zelanda. Sí, ojalá fuera viernes acá. Todavía nos falta remar tanto para llegar a donde estás vos. Que tengas un lindo viernes. Gracias a ustedes, muchas gracias por el contacto. Doctor, finalmente, brevemente... ¿Cuándo se prevé que pueda haber una circulación más masiva o hay posibilidad de que no haya esa circulación más masiva con disparada de casos? Otro caso más donde lo que pasa en el mundo no ocurre en Argentina, ¿no? Que no ocurra una diseminación. O sea, la diferencia con el hemisferio norte yo creo que está en las pocas medidas de protección que tenemos que funcionan. Si no, no hay forma de explicarlo. Yo lo de las variantes no lo tomaría tan así porque en lugares donde había variante Manaos también la ha desplazado. Yo creo que aquí es la combinación, el 50% de una dosis evidentemente funciona y el resto son las medidas que estamos tomando. No hay otra forma de explicarlo. Ahora, si vos me decís cuándo va a ocurrir, yo creo que tarde o temprano debería ocurrir. Pero bueno, llevamos 2 meses ya de contención y no era lo que se estaba esperando.
Doctor, gracias, muy amable como siempre. Vamos a la tanda, ya. Hace 2 años. ¿Qué hora es? ¿Dónde está el cartel de...? No, ya sé, pero ahí está el cartelito que no lo he escuchado. 14.57. Bueno, ¿cómo está el dólar? Bueno, como te decía más temprano, hoy lo más relevante pasa por los dólares llamados los dólares libres. El contado con liqui está 176 pesos en este momento. Es una suba respecto de los últimos días. Ahí dice 174. Bueno, ya está 176. Y el dólar blue, 181,50. 181,50 es una baja de 50 centavos respecto a ayer. Pero insisto con esto, el mercado de los dólares alternativos es un mercado legal, pero que el gobierno, el Banco Central, venía tratando de acotar. Hoy es donde se está jugando, digamos, la parte más caliente del mercado cambiario. Y ahí va a intervenir seguramente el Banco Central. Ya está interviniendo. ¿Tenías alguna información de Macri saliendo de la ciudad haciendo campaña dónde? Mira, mañana 10:30 de la mañana va a estar en la ciudad. Hablan de una campaña quirúrgica, porque en muchos lugares resta Macri, en algunos consideran dentro del PRO que suma. En Ciudad suma. En Ciudad suma, entonces va a estar 10:30 de la mañana en esta interna que tiene Vidal con Rubinstein y con López Murphy en el Museo Sívori, en el barrio de Palermo. Después, la semana que viene... Mirá vos, va a plantearse, digamos, no solamente con Larreta, sino que también les va a dar algo de aire a Rubinstein y a López Murphy. No, al contrario, va a apoyar a Vidal dentro de la interna, diferenciándose de López Murphy. Había entendido más. Fíjate que va a apoyar siempre a Vidal diferenciándose también. también. Va siempre a apoyar los candidatos del PRO. ¿Dónde va a estar? En la provincia de Buenos Aires. ¿En qué lugar? ¿En La Matanza? No, porque ahí resta como loco. Se va a Bahía Blanca, que es un distrito... Del interior de la provincia. Claro, donde hay más productores agropecuarios, donde tiene un poco más de electorado favorable. En otro de los lugares que va a estar es en Santa Fe, donde allí va a acompañar también, hay una interna y como 4 listas, al vicepresidente del PRO, y va a estar en Córdoba, donde ahí está complicado también porque no le dieron mucha bolilla con los candidatos que quería poner. Es un distrito que él considera... Pero es una provincia donde suma. Claro, de hecho le hizo ganar la elección en el 2015 y también fue muy favorable con él en la última elección de 2019 cuando recuperó esos puntos después del balotaje. Así que quirúrgicas las presentaciones de Macri en distritos donde consideran que suma y en los distritos